En el Derribando Mitos de hoy nos vamos a ir a un clásico, nos vamos a ir a el Reino Unido para conocer lo que hizo Jack el Destripador o Jack the Ripper. En realidad ya escuchando su nombre se sabe que es uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia, que es el nombre que se le dio para identificar al quien habría sido el autor de al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1988. ¿Cómo era el modus operandi, digamos? Cortes en la garganta, mutilaciones genitales y abdominales, extirpación de órganos, desfiguración de rostro y siempre en mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pero bueno, vamos a contextualizar. Lo primero que voy a aclarar es que no se puede en sí derribar el mito porque al día de hoy no se sabe quién fue Jack el Destripador, pero sí vamos a ver algunas de las teorías y la situación de alguno de los sospechosos, porque en realidad hay una lista interminable, fueron más de 300. En esa época, en realidad a partir de mediados del siglo XIX, el East End de Londres, donde está Whitechapel, tenía varios problemas: superpoblación, había una gran cantidad de inmigrantes irlandeses, habían arribado algunos refugiados judíos del este de Europa, de la Rusia imperial, había muy poco empleo para mucha gente, había caído la calidad de vida, había mucho racismo, mucho antisemitismo, y en ese contexto iban a empezar los asesinatos, que en realidad no fueron 5, fueron varios más, algunos se le atribuyen, otros no, simplemente 5 fueron los que tuvieron el mismo modus operandi. ¿Qué pasó? Que la mayor parte de los asesinatos fueron entre el año 88 y entre 1891. 5 con similares características, bueno, lo que ya había nombrado antes. Bueno, ¿quiénes eran estas personas o los 5 casos canónicos, como se les llama? Primero, Mary Ann Nichols, que fue encontrada en la madrugada del 31 de agosto de 1988. Tenía la garganta cortada, también el abdomen y varias marcas hechas con el mismo cuchillo. En realidad era una mujer que había sido acusada de infidelidad y por eso la habían dejado en la calle, porque en ese momento divorciarse era algo impensado para la época. Después apareció Annie Chapman con características muy parecidas al caso anterior, pero con la diferencia que su vientre había sido completamente apuñalado y le habían extirpado el útero. Ahí había aparecido el primer dato. Un testigo afirmaba haber visto a Chapman con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Después, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes también fueron asesinadas y encontradas con cortes en el cuello y en la arteria carótida. Una de ellas, Elizabeth, había nacido en Suecia y había llegado a Londres para regentear un café. El caso de Catherine había quedado huérfana en plena adolescencia y se había casado con un ex soldado. El caso final, el que se le atribuye haber sido el último asesinato de Jack el Destripador, fue el de Mary Jane Kelly, que fue encontrada sobre la cama en su habitación el 9 de noviembre a las 11 menos cuarto de la mañana. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. También había llegado desde Irlanda para sentarse con sus 9 hijos. Su asesinato había sido el más sanguinario de todos. Después se le fueron adjudicando otras víctimas también, un total de 11, pero bueno, en realidad no hay pruebas firmes de que haya sido el famoso Jack el Destripador. La investigación se fue dando sobre los distintos documentos policíacos que aparecían. La policía iba casa por casa, sondeaban a los vecinos. Mientras tanto, todo el aspecto forense era analizado por distintos profesionales. Pudieron detener casi a 300 personas, pero no lograron identificar a Jack el Destripador. A todo esto, a los que sí les sirvió fue a los distintos medios de comunicación, porque había muchos periódicos de prensa sin mucha tirada que empezaron a ser comprados, empezaron a aumentar sus ventas porque trataban justamente este tema. Además habían aparecido ciertas cartas, algunas se ofrecían a la policía para brindar algún tipo de ayuda para buscar a Jack, o si no, había otros que directamente firmaban desde el infierno o le ponían querido jefe, directamente se mofaban, se reían un poco de la policía y una fue firmada por Jack el Destripador, de ahí quedó
el nombre. Bueno, se han escrito muchos libros sobre esto y vamos a ver los nombres de los principales sospechosos. Estos son los que se mantuvieron a lo largo del tiempo. Montague John Drude. Muchos dicen que se encontraba detrás de los brutales asesinatos de Whitechapel porque había sido visto cerca de varias de las zonas en las ocasiones en que se habían dado los asesinatos. El 9 de noviembre del 88 fue hallado su cadáver flotando en el río Támesis. Los investigadores del caso creen que se trató de un suicidio y que para el momento en el que fue encontrado el cadáver ya había pasado algunas semanas en el fondo del río, aproximadamente al mismo tiempo que había transcurrido desde el asesinato de Mary Jane Kelly, así que bueno, podría haber sido uno de los responsables. Karl Feigenbaum, un alemán de 54 años y marinero mercante que durante su vida fue conocido por trabajar en varios botes que directamente robaban en las cercanías de Whitechapel. Pero ¿qué pasó? Que él se encontraba trabajando en este lugar las noches en que Jack el Destripador había cometido algún asesinato. ¿Qué pasó? Que el alemán emigró a América y en 1890 fue arrestado y condenado a la silla eléctrica por haber asesinado a una mujer de nombre Juliana Hoffman. Los expertos consideraban que hubo muchísimas similitudes entre el asesinato de esta mujer y los que había cometido Jack el Destripador. Aaron Kominsky era ruso y judío, había nacido en 1864 y se había mudado a Londres en la década de 1880. Estaba en Whitechapel en el momento en que se habían producido los asesinatos y se le adjudicaba un odio a las mujeres, se le decía que tenía tendencias homicidas, incluso había sido internado en un hospital psiquiátrico en el año 1889 y murió pocos meses después. Francis Craig, que era un reportero que durante esta época había llevado a cabo todo un estudio sobre los asesinatos, se decía que era él el que cubría sus propios homicidios y todas las investigaciones y se decía que tenía algún tipo de trastorno de personalidad. Había contraído matrimonio con Elizabeth Weston Davis, quien se presume que solía ser una prostituta que trabajaba bajo el alias de Mary Jane Kelly, o sea, la última víctima de Jack el Destripador. O sea, una de las hipótesis plantea que él habría matado a su propia esposa y al resto de las prostitutas como para camuflar el homicidio. Walter Sickert, alemán oriundo de Múnich, había emigrado a Londres junto a su familia para pintar prostitutas. Hay muchos que creen que dentro de sus obras de arte iba incluyendo distintas pistas. Y acá se suma un dato llamativo, que Sickert era impotente. Había recibido gran cantidad de cirugías en su miembro viril y tenía algún tipo de impotencia sexual, y eso era lo que decían algunos especialistas, que seguramente ya que el Destripador padecía algunas de estas dificultades. Sickert falleció en 1942, llevándose con él seguramente muchos secretos. Bueno, vamos a tratar de derribar el mito, vamos a ver qué se agregó ahora, porque hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue tratando de encontrar la verdad, de saber quién fue Jack el Destripador y si existió. Con el tiempo se fueron sumando algunos estudios. Por ejemplo, Aaron Kosminski, el polaco loco. ¿Quién era este hombre? Un judío polaco de clase baja a quien en 2014 se hallaron coincidencias de su ADN mitocondrial con los familiares vivos de Skominsky y uno que contenía un YAL que había sido obtenido en el lugar donde una de las víctimas había muerto. ¿Qué pasa? Que todas esas pruebas de ADN no son del todo fiables y tampoco está 100% comprobado que el YAL fuese de una de las víctimas, así que esta es una de las opciones más modernas, pero no convence. Otra de las teorías modernas nos devuelve a Walter Sickert, el pintor famoso, el impotente que hablábamos recién. ¿Qué pasó? Que también se halló una coincidencia de ADN mitocondrial en una carta enviada por la esposa de Sickert y otra firmada por el Destripador. Pero ¿qué pasó? Que se comprobó que hasta el 10% de la población comparte ese tipo de ADN, así que no es una prueba determinante. También con el tiempo apareció otra teoría, la de John Peiser, un zapatero judío que había sido detenido 2 días después del asesinato de la segunda víctima del Destripador la noche del 8 de septiembre. Una mujer lo había acusado de llevar un cuchillo esa madrugada y había protagonizado algunas discusiones con prostitutas, pero honestamente tenía varias coartadas para decir dónde estaba en la noche de los asesinatos. Su presencia fue completamente
descartada. Y esta teoría, que no está del todo mal, habla de Alberto Víctor, el duque de Clarence, y que todo fue una conspiración real, porque era el nieto de la reina Victoria, que había muerto de neumonía a los 28 años, 4 años después de los crímenes del Destripador. Una de las teorías dice que los asesinatos de Whitechapel fueron el resultado de una conspiración que había surgido desde la Casa Real. Según esta teoría, los asesinatos tenían un propósito de acabar con el chantaje que sufría el duque, porque habría tenido una hija con una prostituta y las amigas de ella habrían amenazado con hacerlo público si no recibían dinero. Entonces se decidió acabar con ellas y culpar de sus muertes a un personaje ficticio, que en este caso sería Jack. A lo largo del tiempo se fueron modificando, repito, hay gente que todavía sigue investigando las distintas teorías. La última que surgió, que fue la del año 2021, que Frederick Deming podría haber sido Jack el Destripador. Se sigue sumando gente. Este personaje habría llegado en el año 1881 a Inglaterra, había cometido ciertos delitos, había estado preso, en realidad tenía una vida muy vinculada a la noche, a la prostitución y demás. Después se había ido a Sudáfrica con su familia y se dice que podría haber cometido los asesinatos porque después terminó transformándose en un asesino en serie. Llegó a matar a los hijos de su propia hermana y a su siguiente mujer, pero bueno, sería simplemente una teoría más. Y la última, antes de cerrar el video, que surge en el año 2014 a partir de la investigación de un profesor uruguayo, de Eduardo Coutinho, que me parece muy sólida, que dice que Jack el Destripador podría haber sido más de una persona. ¿Sí? Hay algunos datos, por ejemplo, que solamente el 10% en esa época sabía escribir, y se suponía que Jack había escrito cartas a la policía. Dice que, según él, podrían haber sido 3 personas que trabajaban incluso para la policía. Otra de las teorías que leí por ahí y que me parece muy buena es que era que Jack el Destripador nunca existió y era todo producto de una secta que se encargaba de matar a las prostitutas en una época bastante violenta, y que el nombre Jack había salido de la Union Jack, que es el nombre que lleva la bandera del Reino Unido, que es una mezcla de la de Inglaterra, la de Escocia y la de Irlanda del Norte. ¿Quién fue Jack el Destripador? Y honestamente no sé, hay un montón de teorías, usted elige cuál creer. ¿Existió Jack el Destripador? Y tampoco sé, hay un montón de teorías, usted elige si creer o no. Lo cierto es que si Jack el Destripador verdaderamente existió, es muy probable que haya terminado impune. Bueno, un mito muy difícil de derribar, teorías, teorías, teorías. Como dije antes, usted elige cuál creer. Nos vemos el viernes que viene.